Ayudas UCDM, sección 21 del Manual para los Maestros. ¿Qué papel juegan las palabras en el proceso de curación? Comentario. Abandonamos el tema de la ira y volvemos al poder de decisión en la mente, no en el cuerpo, que en última instancia es la decisión de ver nuestros intereses como separados o compartidos con los demás. Párrafo 1, oración primera. Estrictamente hablando, las palabras no juegan ningún papel en el proceso de curación. Comentario. La curación no es el resultado de oraciones, bendiciones, imposición de manos o decir o hacer cualquier cosa, porque no es el cuerpo el que está enfermo. Esto nos lleva de nuevo a otro de nuestros temas importantes, la relación entre la mente y el cuerpo. Los síntomas del cuerpo son las sombras de la enfermedad de la culpa y por lo tanto son los pensamientos de la mente los que necesitan curación. Las palabras, por lo tanto, no tienen poder curativo en sí mismas. Párrafo 1, oraciones 2 y 4. El factor motivante es la oración o petición. Recibes lo que pides, pero esto se refiere a la oración del corazón, no a las palabras que usas al orar. Comentario. Jesús utiliza el término espiritual tradicional de la oración del corazón, aunque en realidad se refiere a la oración de la mente, ya que en el curso corazón es sinónimo de mente. En esencia, pregunta, ¿rezas al ego o al Espíritu Santo? ¿Quieres sus dones o los suyos? Busca tu mente hacer real el error de la separación, haciendo real la enfermedad corporal, o aprender que el error es irreal porque la separación de Dios nunca ocurrió. La curación, por lo tanto, consiste en reconocer la verdad de la expiación. Nada ha cambiado la unidad del Padre y el Hijo. Sin embargo, recibirás aquello por lo que ores, la oración del corazón, porque es tu sueño. Párrafo 1, oraciones 5 y 6. A veces las palabras y la oración se contradicen entre sí, otras veces coinciden. Eso no importa. Comentario. A veces deseas sinceramente la paz de Dios y eso es lo que pides en oración. Sin embargo, en otras ocasiones tu oración refleja los deseos del ego, la glorificación de las diferencias, cualquier cosa menos la paz de Dios. Y así, por ejemplo, practicas lo que el canto de la oración llama sanación para separar. Canto de la oración, capítulo 3, sección 3, en el que te ves a ti mismo como el que sana, separado del que necesita ser sanado. Oras a Dios, al Espíritu Santo o a Jesús para que sanen el cuerpo, contradiciendo la sanación que la mente realmente desea, porque la sanación para separar es la oración para que se refuerce la separación. Por lo tanto, cuando crees que el cuerpo necesita ser sanado, es tu mente la que necesita ser sanada porque el cuerpo no está enfermo. Creer que alguien o algo tiene que ser sanado, una inversión en la solución de un problema externo, significa que crees que el ego tiene razón. Entonces utilizas mágicamente lo externo para resolver un problema inexistente, asegurándote de que la separación ilusoria seguirá siendo real para ti. Inevitablemente, entonces,
sufres las consecuencias del dolor, la miseria, el sufrimiento y la muerte. Párrafo 1, oración 7. Dios no entiende de palabras, pues fueron hechas por mentes separadas para mantenerlas en la ilusión de la separación. Comentario. Esta declaración tan importante repite el punto que Jesús expresó en el libro de ejercicios. Libro de ejercicios, lección 183, párrafo 7, oraciones 3 y 5. Dios no entiende las palabras porque fueron hechas para mantenernos separados y ¿cómo puede Él oír que su Hijo sea distinto de Él mismo mientras está unido a Él? Sin duda, Jesús usa palabras. La parte 2 del libro de ejercicios consiste en una oración maravillosa tras otra dirigida por nosotros a Dios el Padre, pero su propósito es corregir el especialismo con el que el ego ora. Recordemos que Jesús dirige su curso a los niños pequeños y por eso nos cuenta cuentos de hadas y canta canciones infantiles, porque ese es el nivel de nuestra espiritualidad. Sin embargo, sus palabras son benévolas y amables, en contraste con las canciones y los cuentos de sufrimiento y odio del ego. Para resumir, Jesús nos enseña que Dios no puede entender las palabras, ya que su perfección está más allá de toda dualidad. No obstante, párrafo 1, oración 8. Las palabras pueden ser útiles, especialmente para el principiante, ya que lo ayudan a concentrarse y a facilitar la exclusión, o al menos el control, de los pensamientos foráneos. Comentario. Esto es similar a ¿cómo debe pasar el día el maestro de Dios? Manual para los maestros, pregunta 16, donde Jesús hizo una distinción entre el maestro avanzado y el normal. El primero no necesita estructura, pero nosotros, como niños pequeños que comienzan el viaje, ciertamente sí la necesitamos. De nuevo, por eso tenemos las oraciones en el libro de ejercicios. A medida que crecemos y nos abrimos camino, nuestra necesidad de estructura disminuye y ya no necesitaremos palabras para corregir las palabras del ego, sino simplemente para reflejar el amor de Dios. Y entonces nuestra necesidad de palabras desaparecerá para siempre. Nos habremos convertido en la palabra misma. Párrafo 1, oraciones 9 y 10. No olvidemos, no obstante, que las palabras no son más que símbolos de símbolos. Por lo tanto, están doblemente alejadas de la realidad. Comentario. Esto es un préstamo de Platón, quien en la República trató este mismo tema. Por ejemplo, desde el punto de vista del Espíritu Santo, la realidad es el amor de Dios que simbolizamos en la imagen de un Padre amoroso que a su vez está simbolizado por palabras como un Padre amoroso que está solo sin nosotros y llora por nuestra condición separada. Por lo tanto, las palabras son símbolos del símbolo del amor de Dios que simboliza su realidad. Lo mismo es cierto del concepto de perdón, la realidad dentro del sueño de la mentalidad correcta. Esto está simbolizado por dos personas en conflicto que se unen en un interés compartido. Un curso de milagros luego usa palabras para describir a las dos personas en conflicto, el símbolo de un símbolo. Las palabras, por lo tanto, están doblemente alejadas de la realidad. La importancia de este pasaje es que Jesús nos está diciendo que no prestemos atención
al significado literal de sus palabras, diciéndonos, en efecto, deja que las palabras te hablen y te lleven al lugar que está más allá de ellas. Recordemos la maravillosa sección más allá de todo símbolo. Texto capítulo 27, sección tercera. Dios está más allá de los símbolos como lo está la verdad. Sin embargo, mientras pensemos que estamos aquí, identificados con el cuerpo, necesitamos símbolos y palabras. Por lo tanto, Jesús no está diciendo que debamos abandonarlos, sino que nuestro enfoque debe estar en alcanzar la realidad que está más allá de ellos. En cuanto que símbolos, las palabras son ilusiones, y al comienzo de la clarificación de los términos nos dice que su curso opera dentro del marco de referencia del ego. Clarificación de los términos, introducción, término 3, párrafo 1. Es decir, utiliza símbolos, conceptos y palabras. Y así, las palabras que inventamos para mantenernos separados, Jesús las usa para unirnos. Las palabras en sí no son santas, pero el amor que las inspiró, sin duda, lo es. Párrafo 2, oraciones 1 y 3. En cuanto que símbolos, las palabras tienen connotaciones muy específicas. Aún en el caso de las que parecen ser más abstractas, la imagen que evocan en la mente tiende a ser muy concreta. A menos que una palabra suscite en la mente una imagen concreta en relación con dicha palabra, ésta tendrá muy poco o ningún significado práctico y, por lo tanto, no supondrá ninguna ayuda en el proceso de curación. Comentario. Jesús nos dice en el texto, ni siquiera puedes pensar en Dios sin imaginártelo en un cuerpo o en alguna forma que creas reconocer. Texto capítulo 18, sección octava, párrafo 1, oración 7. La realidad de Dios es que Él es abstracto y no específico, más allá de conceptos y símbolos. Sin embargo, cuando usamos la palabra Dios, sin importar lo que nuestro intelecto pueda entender, el cerebro generará una imagen. Necesitamos que estas palabras y conceptos correspondan al concepto físico de nosotros mismos, por lo que Jesús habla de Dios como Padre, un Padre masculino, aunque enseña que la realidad de Dios está más allá de toda forma. Si bien Jesús nos hace saber que necesitamos símbolos como peldaños en nuestro viaje, no quiere que nos casemos con ellos ni dependamos de ellos. Por lo tanto, avanzamos desde un símbolo hacia aquello que simboliza, hasta que alcanzamos la realidad, la experiencia del amor de Dios, que no es de este mundo. Para ayudarnos en el camino, debemos aprender a relacionarnos con los demás en el contexto de intereses compartidos versus intereses separados. Los intereses compartidos son palabras que simbolizan nuestra unicidad de propósito, la cual representa la realidad de la unicidad de Dios, mientras que los intereses separados son palabras que simbolizan nuestros propósitos separados, que representan la realidad de la separación del ego. Tenemos entonces palabras que describen un concepto que simboliza una realidad, tanto desde una perspectiva de mentalidad correcta como desde una mentalidad errada. Párrafo 2, oraciones 4 y 6. La oración del corazón no pide realmente cosas concretas. Lo que pide es siempre alguna clase de experiencia, y las cosas que específicamente pide son las portadoras de la experiencia deseada
en opinión del peticionario. Las palabras, por consiguiente, son símbolos de las cosas que se piden, pero las cosas en sí no son sino la representación de las experiencias que se anhelan. Comentario. Hay dos experiencias, paz y amor, conflicto y odio, las cuales denotan los sistemas de pensamiento del ego y del Espíritu Santo. Si quiero el conflicto del ego, iniciaré una pelea para demostrar que tú estás equivocado y que yo tengo razón. Si quiero demostrar que la separación es real, te veré como un enfermo y yo como el sanador que puede ayudarte, o a ti, el estudiante ignorante, y yo como el maestro que puede instruirte en sabiduría. Sin embargo, si quiero demostrar la verdad de la expiación, veré nuestra relación, independientemente de su forma, como una oportunidad para aprender a perdonar. Así pues, primero quiero la experiencia y luego uso los símbolos del mundo para atraer la experiencia que deseo. Las palabras, por consiguiente, son símbolos de las cosas que se piden, pero las cosas en sí no son sino la representación de las experiencias que se anhelan. Nuevamente, si quiero demostrar que Dios está equivocado y que yo tengo razón, la experiencia deseada, puedo pedir ganar la lotería o que esta relación o trabajo funcione. Pero lo que realmente pido en corazón y en oración es demostrar que Dios está equivocado y yo tengo razón, o que yo estoy equivocado y Dios tiene razón, es decir, que la separación o la expiación son verdaderas, utilizando las cosas del mundo para demostrar el contenido subyacente. Por lo tanto, es esencial volver a la mente tomadora de decisiones al nivel del contenido. Párrafo 3, oraciones 1 y 3. La oración que pide cosas de este mundo dará lugar a experiencias de este mundo. Si la oración del corazón pide eso es lo que se le dará, porque eso es lo que recibirá. Es imposible entonces que en la percepción del que pide, la oración del corazón no reciba respuesta. Comentario. Es mi sueño. Si quiero demostrar que el ego es real, necesito demostrar que el mundo es real, lo cual hago ya sea dándome lo que quiero, amor especial, o privándome de ello, odio especial. Mi tomador de decisiones, unido al ego, elige la vida que llevaré, y al ego no le importa si soy feliz o infeliz, siempre y cuando mi vida sea una vida de especialismo. He hecho que el mundo sea real a través del placer o del dolor, y eso es por lo que rezo, porque quiero la experiencia de decirle a Dios, tú estabas equivocado y yo tengo razón. Dado que lo interno y lo externo son uno, lo que se da es lo que se recibe, culpa y dolor, o perdón y dicha. Párrafo 3, oraciones 4 y 8. Si pide lo imposible, si desea lo que no existe, y si lo que busca en su corazón son ilusiones, eso es lo que tendrá. El poder de su decisión se lo ofrece tal como él lo pide. En esto estriba el cielo o el infierno. Al Hijo durmiente de Dios solo le queda este poder, pero es suficiente. Comentario. Todos hemos pedido lo imposible en nuestros sueños. Hemos querido tener lo que no existe y sabemos que es así porque creemos que somos cuerpos. La plegaria de nuestro corazón fue respondida, no por Dios, sino por nosotros mismos, porque es nuestro sueño. Al querer demostrar que la separación es la realidad y la unicidad la ilusión, fabricamos un mundo en el que todos estamos separados, sufrimos a manos de los demás
y el mundo satisface o no satisface nuestras necesidades. Sin embargo, ya sea positivo o negativo, obtenemos lo que pedimos. Si nos sentimos tratados injustamente, no tenemos a nadie a quien culpar sino a nosotros mismos. Queremos sentirnos así porque eso nos permite señalar con el dedo acusador y decir: mírame, hermano, por tu culpa muero. Texto capítulo 27, sección primera, párrafo 4, oración 6. Es tu culpa y Dios te castigará. Yo ciertamente moriré, pero Dios me recompensará y te condenará en el más allá a causa de tu pecado contra mí, demostrado por mi sufrimiento y mi dolor. Esto entonces es lo que deseamos y por lo tanto aquí nadie es verdaderamente una víctima inocente. El tomador de decisiones en la mente elige ser víctima de los sueños que llamamos nuestras vidas. Y esa es la oración del corazón. Demostrar que tenemos razón y que Dios está equivocado. Algo que nuestro mundo pone de manifiesto. Sin embargo, aunque dormimos, nuestra mente aún tiene el poder de elegir entre el infierno o el cielo, el sueño o el despertar. Párrafo 3, oraciones 9 y 10. Las palabras que emplea son irrelevantes. Solo la palabra de Dios tiene sentido, ya que simboliza aquello que no corresponde a ningún símbolo humano. Comentario. Nuestras palabras no hacen ninguna diferencia, solo nuestro propósito. ¿Quiero demostrar que Dios tiene razón? Entonces veré un mundo que refleja su unicidad. ¿Quiero demostrar que Dios está equivocado? Entonces veré un mundo de separación y especialismo. El poder es solo mío porque es mi sueño, así como yo soy responsable de mis sueños por la noche. Las personas a menudo piden cosas que parecen ser santas, especialmente si tienen inclinaciones religiosas. Sin embargo, no son conscientes de la oración del corazón que dice que quieren demostrar que la separación es real, como lo es el mundo de intereses separados. Ellos tienen la verdad y otros no. Sin embargo, la única opción significativa es la palabra de expiación de Dios, porque simboliza el amor y la unidad que están más allá del mundo por completo, la realidad detrás de todos los sueños. Párrafo 3, oraciones 11 y 12. Solo el Espíritu Santo comprende lo que esa palabra representa, y eso también es suficiente. Comentario. No necesitamos saber qué es el amor, lo que representa la palabra de Dios, pero sí necesitamos saber que queremos regresar a casa. El medio para lograrlo es ver intereses compartidos en lugar de separados, el significado de perdón. Párrafo 4, oraciones 1 y 2. Debe evitar entonces el maestro de Dios el uso de las palabras cuando enseña? Por supuesto que no. Comentario. Volvamos a lo práctico. Anteriormente en esta sección, Jesús dijo que las palabras son irrelevantes y fueron hechas para mantener alejado a Dios. Manual para los maestros, pregunta 21, párrafo 1, oración 7. Sin embargo, al igual que con el cuerpo y el mundo, pueden cumplir un propósito santo. Todo lo que hicimos para separar y matar ahora puede usarse para enseñar lo contrario. El ego habla primero, escribe su guión, inventa un mundo y establece un plan de estudio de odio. Cuando cambiamos nuestras mentes y rechazamos al ego, Jesús transforma su plan de estudios en uno de perdón, y para ello necesitamos usar los símbolos y las palabras del mundo. Párrafo 4,
oraciones 3 y 5. Son muchos a los que aún es necesario acercarse por medio de las palabras, ya que todavía son incapaces de oír en silencio. No obstante, el maestro de Dios debe aprender a utilizar las palabras de otra manera. Poco a poco aprenderá a dejar que las palabras le sean inspiradas, a medida que deje de decidir por sí mismo lo que tiene que decir. Comentario. Al final del viaje no necesitamos palabras, como Jesús reflexiona al final del libro de ejercicios. La necesidad de usar palabras está casi llegando a su fin ahora. Libro de ejercicios, lección 14, párrafo 2, oración primera. Hasta entonces, sin embargo, las palabras son necesarias y por eso los maestros de Dios hablan como otros, pero con un propósito diferente, porque sus palabras vienen de una fuente diferente. Los maestros de Dios saben que no son los autores de las palabras que usan. Es importante destacar que Jesús no está diciendo que le preguntemos al Espíritu Santo qué decir, aunque sus palabras a veces parezcan sugerirlo. Una vez, Helen recibió un mensaje importante de Jesús sobre este mismo tema. Cuando le preguntó qué debería decir para ayudar a alguien, Helen escuchó que esa era la pregunta equivocada. En cambio, debería pedirle ayuda para eliminar los juicios de su mente. En ese momento, todo lo que dijera vendría de Jesús y sería amoroso. En otras palabras, nuestro trabajo es eliminar los velos de especialismo del ego, nuestra inversión en escuchar la estática. Cuando retiramos esta inversión en los estridentes gritos del ego, estos desaparecen. Sin interferencias, la señal del amor se transmite fuerte y clara a medida que fluye a través de la mente, expresándose en palabras y acciones. Por lo tanto, no tenemos que preguntarle al Espíritu Santo qué decir, sino simplemente implorar su ayuda para eliminar lo que nosotros queremos decir, cualquier cosa que refuerce el sentimiento de ser especiales. Lo que queda es el pensamiento de amor, suavemente transformado en palabras de bondad y paz. Párrafo 4, oración 6. Este proceso no es más que un caso especial de la lección del libro de ejercicios que reza: me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. Comentario. Este es el quid de la cuestión. A medida que te alejas del ego, el amor de Dios te muestra el camino. Libro de ejercicios, lección 155. Dar un paso atrás es simplemente otra manera de referirse a levantar los velos, a estar atento al ego y a su reino, porque así es como regresamos a Dios y a su reino. Recuerda, el sí de la salvación es no al no. Decir sí a Jesús significa mirar al ego y afirmar tu elección en contra de él. Si quieres decir palabras que sean útiles, apártate del camino. Dile no al ego y el amor se manifestará inevitablemente. No necesitas pensar en ello, porque no estarás hablando verdaderamente. Tu boca puede abrirse y cerrarse, pero el contenido amoroso de las palabras no provendrá de ti, sino que su fuente será el tú de mentalidad correcta que es compartido con todos. Párrafo 4, oraciones 7 y 9. El Maestro de Dios acepta las palabras que se le ofrecen y las expresa tal como las recibe. No controla lo que dice, simplemente escucha, oye y habla. Comentario. Dar y recibir son lo mismo. Cuando me aparto,
recibo el amor de Dios que está dentro de mí, ahora aceptado al haber eliminado los obstáculos que se interponían en su camino. Como lo he aceptado, lo doy, porque fluye a través de mí por sí mismo. La extensión natural del amor es como un caballo que corre con gracia y libertad sin jinete, sin necesidad de dirección ni guía. Por lo tanto, escuchamos al no escuchar al ego, como dice el texto. ¿Qué respuesta del Espíritu Santo podía llegar hasta ti cuando a lo que escuchas es a tu deseo de ser especial? ¿Qué es lo que pregunta y lo que responde? Texto capítulo 24, sección segunda, párrafo 4, oración 3. La voz del especialismo ahoga la apacible y queda voz del Espíritu Santo. Como no experimentamos su paz, nos convertimos en criaturas especiales. Sin embargo, cuando dejamos de escuchar la voz del ego, solo oímos al Espíritu Santo y todo lo que decimos no proviene de nosotros. Lo que decimos o hacemos será, por tanto, útil para todas las personas, sin excepción. Puede estar dirigido en la forma a una persona o a un grupo en particular, pero si nuestras palabras y nuestra conducta provienen del amor, deben abarcar en contenido a toda la afiliación, pues sus partes aparentemente separadas comparten la misma necesidad y propósito: regresar a casa. Párrafo 5, oraciones 1 y 3. Uno de los mayores obstáculos con los que el Maestro de Dios se topa en esta fase de su aprendizaje es su temor con respecto a la validez de lo que oye. Y en efecto, lo que oye puede ser muy sorprendente. Puede que también le parezca que no tiene nada que ver con el problema en cuestión tal como él lo percibe, y puede incluso poner al maestro en una situación que a él le puede parecer muy embarazosa. Comentario. Aunque esto estaba destinado específicamente a Helen, tenía una aplicación obvia para todos nosotros. Helen a veces escuchaba a Jesús y dudaba de lo que había oído. Una práctica que no tenía sentido porque ella no tenía nada que ver con el proceso. Una vez más, si realmente venimos de un espacio sin ego, cualquier cosa que digamos será útil. Nuestro desafío es estar en contacto con el ego y nuestra necesidad de ser especiales, porque ese es el problema. Podemos pensar que venimos del amor y, sin embargo, somos odiosos. Considera la historia del cristianismo, hasta el siglo actual inclusive. ¿Cuántos cristianos creyeron sinceramente que estaban escuchando la voz de Dios que los dirigía mientras libraban guerras, lideraban cruzadas y conducían inquisiciones, todo con su estandarte de Jesús en alto? Esto pudo suceder solo porque no eran conscientes de que tenían un ego, por lo que este curso se centra casi exclusivamente en deshacerlo. Por lo tanto, la única forma en que puede escuchar la voz de Dios es elegirla en lugar del ego. El libro de ejercicios dice: la voz de Dios me habla durante todo el día. Libro de ejercicios, lección 49. Pero Jesús nunca dice en la lección que la escuchamos durante todo el día. El Espíritu Santo nos habla continuamente porque siempre está presente en nuestra mente. El problema es que elegimos no escuchar. Por eso tenemos un texto, un libro de ejercicios y un manual, un curso completo para ayudarnos a elegir de nuevo. Por lo tanto, un curso de milagros no se trata del amor, sino del milagro que deshace las interferencias al amor. Dicho de otro modo,
Este es un curso para reconocer la culpa y deshacerla al elegir en contra de ella, dándonos cuenta al fin de que no nos dará lo que queremos. Cuando la culpa y sus velos de oscuridad desaparecen, la paz de Dios brilla a través de tu mente. Sabes que estás siguiendo al maestro correcto cuando no te interesa la forma que adopta esta paz, pues te das cuenta de que no hace ninguna diferencia. La forma no es nada, el contenido lo es todo. Has hecho tu parte al aceptar la expiación para ti mismo, negando la realidad de la culpa. Recuerda que la expiación es corrección. Manual para los maestros, pregunta 18, párrafo 4, oración 6. Corriges un error, no la verdad, y por eso la expiación solo se ocupa de corregir las decisiones equivocadas de la mente. Si te concentras en tus maravillosas palabras de sabiduría, en todas las personas a las que ayudas y en todo lo que crees que haces en el nombre de Jesús, date cuenta lo más pronto posible de que no haces más que escuchar la voz del especialismo. A Jesús no le importa el mundo. ¿Cómo podría importarle? El mundo no existe. Por lo tanto, no es el mundo el que necesita ser salvado, sino tú cuando piensas que hay un mundo allá afuera y que necesita tu ayuda. Hemos visto que esto es magia, la cual protege el pensamiento mágico subyacente de que existimos por habernos separado de Dios. Es esta creencia, y solo esta creencia, la que necesita corrección. Párrafo 5, oraciones 4 y 5. Todas estas cosas no son más que juicios sin ningún valor. Son sus propios juicios procedentes de una penosa percepción de sí mismo que les convendría abandonar. Comentario. Esta percepción de sí mismo se nutre de la sensación de ser especial. Quiero ser importante, querido y admirado. Quiero ser útil para que la gente piense que soy maravilloso. El yo miserable y pequeño del ego necesita constantemente aprobación, sin la cual no podría existir. Sin embargo, cuando estás en un estado sin ego, ¿qué hay que necesite aprobación? Ya eres consciente de quién eres como hijo de Dios, identificado con el amor que fluye a través de ti. No le das un segundo pensamiento a lo que haces o dices, porque sabes que has llevado las ilusiones del ego a la verdad, la cual ahora es libre para hablar a través de ti. Párrafo 5, oraciones 6 y 7. No juzgues las palabras que te vengan a la mente, sino que, por el contrario, ofrécelas lleno de confianza. Son mucho más sabias que las tuyas. Comentario. Ofreces palabras con confianza porque tienes confianza en su fuente, que es el recuerdo del amor de Dios en la mente. Confianza porque ya no tienes ningún interés en tener razón y demostrar que Dios está equivocado. Esta confianza conduce a la dicha serena que surge de darte cuenta de que tú y todos los demás regresamos juntos a casa, compartiendo el mismo interés y objetivo. A pesar de nuestros desvíos separados, todos regresamos como uno solo. El desenlace final es tan inevitable como Dios. Texto capítulo 2, sección 3, párrafo 3, oración 10. Párrafo 5, oraciones 8 y 9. Detrás de los símbolos que usan los maestros de Dios se encuentra la palabra de Dios. Y Él mismo imbuye las palabras que ellos usan con el poder de su Espíritu, el Espíritu Santo, y las eleva de meros símbolos a la llamada del cielo en sí. Comentario. Las palabras carecen de sentido por naturaleza, porque fueron hechas para separarnos de lo significativo. Sin embargo, pueden convertirse en símbolos de la expiación, que simboliza la realidad de la unicidad y el amor de Dios.
el llamado del cielo mismo. Nuestras palabras, que cumplen una función diferente, son el vehículo a través del cual habla el amor de Dios. Nuestra tarea no es involucrarnos con el llamado ni con sus palabras, sino liberar las interferencias que mantendrían su amor fuera de la conciencia. El amor hace el resto a medida que despertamos suavemente del sueño y sabemos que el llamado del cielo es nuestro ser. Ayudas UCDM, sección 21 del Manual para los Maestros. ¿Qué papel juegan las palabras en el proceso de curación? Por el doctor Kenneth Wapnick.